Aleluya, Dios te bendiga. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren una revelación nueva? Vamos de vuelta. ¿Cuántos quieren una revelación nueva? Amén. Entonces, apague su mente, apague esos pensamientos que vienen a traer distracción. A los que vienen hace años a la iglesia, apague esa mente religiosa. Vamos, apague esa mente que tenemos todo por hecho, como dijo la pastora. Me gustó una palabra que usó la pastora hoy en la oración, ¿sí? Que decía: Señor, revélanos, Señor Jesús, tu persona, y no que nos demos todo por hecho. Amén. Porque creemos que porque venimos hace tantos años a la iglesia tenemos todo por hecho. Amén. Pero hoy Jesucristo se quiere revelar. Hoy Jesucristo se quiere revelar. Amén. Así que quiero comenzar hablando acerca de esta revelación de Jesucristo. Y una de las barreras, amén, que impiden que Jesucristo se revele a una persona son las estructuras. Amén. Vengo hace días pensando acerca de las estructuras, conceptos erróneos, falta de conocimiento. Amén. Y eso es un enemigo para la revelación de Jesucristo. Muchas estructuras, por eso a veces hay tantas religiones, por eso hay a veces tantas iglesias. Pero diga conmigo: Jesucristo es uno. Amén. Jesucristo es uno. Amén. Jesucristo no es bautista. Jesucristo no es pentecostal. Jesucristo tampoco es testigo de Jehová. Amén. Esas cosas las inventó el hombre. Jesucristo es una persona. Amén. Jesucristo es una persona que Él se quiere revelar a tu vida. Amén. Muchos me van a matar por esta palabra, como lo mataron a Jesús. Así que tenemos estas estructuras que a veces hacemos en nuestra cabeza a través de la tele. Amén. Si yo pregunto qué imagen tenés de Jesús, yo creo que hoy nos vamos con, no sé cuántas personas acá veremos, 100 personas, 100 y pico de personas. Yo creo que nos vamos con 120 Jesús diferentes. ¿No? Muchas veces queremos encasillar a Jesús. Amén. El humano toda su vida quiso encasillar a Jesús. Vuelvo a repetir, perdón de ser reiterativo, por eso tantas diferentes formas de iglesias. Amén. Lo apostólico, las asambleas de Dios, la unión pentecostal. Amén. ¿Quién tiene el verdadero? Nadie. Jesús. Amén. Jesús. Yo quiero que rompamos con eso. Amén. Dios me viene molestando mucho acerca de esto de la ignorancia. Lo vengo enseñando en el discipulado. Ayer tuvimos reunión de líderes y hablamos acerca de esto, de la ignorancia que hay acerca de Jesucristo. Amén. Por eso tantas cosas que se inventan y a veces que hacemos cosas que ni siquiera tendríamos que hacer. Amén. Quizás no lo hacemos de malos, sino a causa de la falta de conocimiento. Amén. Y hoy a la lectura de la palabra, amén, a la luz de la palabra, amén, se van a caer esos velos. Amén. La revelación te da la verdadera imagen de Cristo. Amén. Si no solamente tengo información. Amén. La revelación te da verdaderamente la imagen de Cristo. ¿Y sabes lo que significa la palabra revelación? ¿No? Es la manifestación de una verdad secreta y oculta. Amén. Por eso Colosenses dice: en Cristo hay una vida. ¿Cómo dice? Vamos los cristianos. En Cristo hay una vida escondida. Amén. Y muchas veces pasamos por esta vida sin tener esa revelación de esa vida. Viniste a la iglesia toda tu vida, vas a ser salvo. Amén. ¿Cuántos van a ser salvos? Amén. Todos. Amén. Acá no estoy hablando de salvación, sino de la revelación de Jesucristo. Pero quizás vas a pasar por esta vida sin entender verdaderamente el conocimiento de Jesucristo. Amén. Por la falta de revelación. Amén. Por eso Colosenses dice: hay una vida escondida en Cristo. En Cristo, perdón.
¿Cuántos quieren encontrar esa vida? Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Yo quiero dar un ejemplo práctico, rápido. Amén, acerca de lo que es revelación. Pastor, ayúdame, por favor. Amén. Y ya vamos con los versículos bíblicos. Amén. Le voy a pedir a los colaboradores si pueden estar pasando y necesito 2 personas que me ayuden. A ver, Mateo, Mica. Bien, para que entendamos lo que hablamos de revelación, ¿no? Decíamos que revelación, ¿cómo era el concepto que dijiste? Revelación es como, perdón, es la manifestación de algo que está secreto o oculto, ¿no? ¿Están? Traigan las gallinas. Era cualquier cosa, ¿no? Entonces, Pues yo no conozco a ustedes religiosos. Las velas que mandé a comprar. ahora todo lo que pueda haber delante de ellos está oculto, ¿verdad? Porque no pueden ver. Y esto es lo que pasa cuando no tenemos revelación. Está oculto. Por eso, todo lo que yo les pueda dar a ellos solamente va a ser información. Pero no va a ser revelación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que está oculto. Entonces, acá trajimos un objeto. No digan nada usted. Por favor, no me lo digan, yo le voy a decir. ¿Ven este objeto? ¿Lo ven? Amén. Bueno, este objeto es un electrodoméstico, lo vemos, ¿no? Tiene una potencia de 750 watts y nos agiliza la tarea diaria que hacemos, ¿no? Permitiéndonos ahorrar tiempo. Además, es súper versátil. Fácil de limpiar y lo mejor es que no necesitas ser un experto para usarlo. Ustedes me entendieron, ¿no? Amén. Amén. Ahora, si yo les pregunto, ¿de qué es lo que estoy hablando? Agrega un cargador. ¿Mica? Sí, también. Es un electrodoméstico que nos ayuda en la tarea diaria que tenemos, hace que sea más fácil. Una pava eléctrica. Bueno, ¿ven? Entonces ellos lo que están teniendo ahora solamente es información. Y aunque tienen información, no tienen la revelación de lo que verdaderamente esto es. ¿Por qué? Porque la falta de revelación es un velo. Es un velo que tenemos y cuando ese velo está puesto yo solamente tengo información. Pero cuando viene la revelación, ese velo se me cae y verdaderamente puedo ver y puedo saber de qué es lo que está hablando. Y muchas veces con la palabra nos pasa esto. Solamente estamos teniendo información, pero no tenemos la verdadera revelación de qué es lo que nos está diciendo. ¿Se entiende? Un aplauso y gracias, chicos. Entonces, andar sin revelación es como andar en un cuarto oscuro. Puedo tener la información de todas las cosas que hay en ese cuarto, pero aún así todo, no puedo aprovecharlo, no puedo darle el verdadero uso, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando tenemos información sin tener la revelación de lo que verdaderamente es. La revelación y la revelación que tenemos que tener es la revelación de Cristo. Amén. Todo es para revelar a Cristo. Y muchas veces vivimos solamente con esa información. Y entonces por eso decimos, yo puedo tener cierta información y según la información que tengo, para Mica era una pava eléctrica, según la información que tenía Mateo era un cargador, y muchas veces así lo hacemos a Cristo, ¿no? Tenemos solamente información
información de ese Cristo. Un Cristo que era así, un Cristo que hace esto, un Cristo que hace el otro, pero tengo la verdadera revelación de quién realmente es. Y para que yo para que yo pueda tener esa verdadera revelación, necesito que ese velo se caiga. Necesito que me alumbre la luz de Cristo. La revelación es una luz encendida. Es una luz que se me enciende y me deja ver. Y cuando no hay revelación, aunque tenga mucha información, quizás no me va a servir de nada. Pero hoy necesitamos que esa luz se encienda. Que la luz de la revelación nos alumbre para poder ver al verdadero Cristo. Y ver la verdad de quién realmente es. Por eso Jesús le preguntaba, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Unos decían Juan el Bautista, profeta, pero dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y la respuesta de Jesús fue, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Por eso necesitamos la revelación para saber quién verdaderamente es Él. La revelación de Cristo no viene solamente por información, sino que la revelación nos abre, es un panorama abierto, ¿sí? Para un verdadero conocimiento de su persona. Tengo un fuerte aplauso al Señor y a nuestra pastora, ¿no? Yo me sentaría ahí. ¿Cuánto quieren escuchar lo que yo me siento? Y sabe que esto me ponía muy triste cuando pensaba sobre esto, porque yo toda mi vida tuve un velo, ¿sí? Hasta la edad de 21 años tuve un velo, fui a la iglesia, usted me veía, yo siempre cuento lo mismo, me veía de corbata, traje, peinadito para el costado, decir, ¿qué tipo cristiano? Este debe tener una relación con Jesús. ¿Y quiere que le diga algo? Hoy leo más la Biblia que cuando usaba corbata. Hoy oro más que cuando usaba corbata. Cuando conocí a la pastora, cuando conocí Manantial de Vida, se me abrió la revelación de Jesucristo. Amén. Y cuando conocí la palabra, obvio, por sobre todas las cosas. Así que yo, de verdad, hoy nuestra intención y nuestro corazón es que se te caiga ese velo, ¿ven? Como se le cayó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía, escuche esto, creía que estaba sirviendo a Dios. ¿Sabía eso usted? Si vos le preguntabas a Saulo, él creía que estaba haciendo las cosas bien, hasta que se encontró con ¿quién? Con Cristo resucitado. Estuvo días ciego. Y dice que cuando lo oró a Ananías, dice que se le cayeron esas escamas. ¿Y sabe qué significa esas escamas? Ese velo que no nos permitía conocer a Jesucristo. Por eso cambió tan rotundamente. Vos decís, ¿cómo sos perseguidor? ¿Cómo matás a persona? Salís y te volvés predicador. Porque te encontraste con la revelación de Jesucristo. Amén. Vamos a Romanos 12:2. Voy a decir, no me estaba dando ningún versículo, ahora estábamos llenos de versículos. Romanos 12:2 en versión NTV. Porque la pregunta es ¿cuándo llega la revelación o no? Primero tengo que entender que Él se quiere revelar. Primero tengo que entender este concepto. Él se quiere revelar. Amén. Y una de las formas para que vos y yo tengamos esta revelación es renovar la mente. Amén. Creo que no hay otro método. Tengo que renovar la mente a la luz de la palabra. Amén. Por eso Pablo decía, todo lo que yo sé, todos los estudios que yo he tenido, todos los logros, la teología, todo lo que he logrado, dice, lo tengo por basura. Amén. Amén. Ese hombre estaba diciendo, no importa todos los libros que yo sepa, no importa cuántos años de iglesia yo tengo todo por basura a causa de que se me revele Jesucristo. Ese es el verdadero corazón para poder entender la revelación. Amén. Así que hoy yo te animo a que tu mente se abra. Amén. Oh, yo pensé que alguien me iba a acompañar. Necesito que tu mente se abra, porque si no te va a ir solamente con información. Amén. Hoy está Jesucristo parado enfrente tuyo y te va a ir como siempre.
Más bien dejen que Dios transforme en persona nueva al cambiarle la qué. Vamos, ayúdenme a predicar. ¿La manera de qué? Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Revelar a su Hijo. ¿Y cuál era la voluntad de Cristo? Revelar al Padre. Jesús dice, el que me vio a mí, por eso uno de sus discípulos dice, che, revélanos al Padre, le dice. Y dice, Jesús le dice, pero pará, tuviste todo este tiempo conmigo y todavía no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Revelar a su Hijo. ¿Y cuál fue la voluntad de Jesús? Revelar al Padre. ¿Y cuál es una de las formas para que yo pueda tener esta revelación? La mente. ¿Amén? La mente. Es difícil, ¿o no? Porque uno que fue a la iglesia toda su vida, ¿cómo rompo con toda esa estructura? ¿Cómo rompo con todo lo que me enseñaron? Pablo lo pudo lograr, por eso dijo, todo lo que yo he logrado, todos los sermones que yo he dicho, toda la teología que yo puedo tener, todos los estudios, vengo de la escuelita dominical a la iglesia. Pablo dijo, tengo todo por basura a causa de conocer a ese Cristo. Amén. Y muchas veces la humanidad quiso encasillar a Jesús. La palabra de Dios dice que los cielos no pueden contener su gloria. Y vos y yo no queremos formar un Dios de bolsillo. Amén. Por eso Jesús le dice, la pastora para la predicación del sábado pasado estuvo tremendo. Le dijo, si no fueres como niño, no voy a ver el reino. Amén. Tengo que ser como niño. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo. Nicodemo, son maestros y yo te tengo que explicar esto. Renovar la mente, Nicodemo. Metanoia. Amén. Y ahora te voy a dar varios ejemplos de personas que quisieron, amén, encerrar a Dios en un método. Moisés fue uno, amén. Vamos al número 27. ¿Conocen la historia de Moisés? Moisés venía haciendo todo con la vara. Moisés viene y golpea, primero viene y se presenta ante Faraón. Primero Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Y le responde, una vara. La vara se convierte en serpiente. Con la vara abrió el mar rojo. Era como quien dice su amuleto. Y viene Dios y que el pueblo de Israel quiere agua. ¿Sí? Vamos al número 27, dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. ¿Qué le dijo? Y reúne a la congregación, tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? Vamos de vuelta, ayúdame. ¿Qué le dijo? Hablad a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y le dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os vemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y le habló a la peña. Entonces Moisés extendió su mano y golpeó. ¿Qué tenía que hacer? ¿Y qué hizo? Con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas. La agua salió igual, Y bebió la congregación y sus bestias. Y miren lo que generó que Moisés quiso encerrar a Dios con un método, con una forma. Miren lo que generó esto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les da. Moisés quiso encerrar a Dios en una forma, en un método. Y viene Dios y le dijo, por cuanto me quisiste encerrar, cuanto vos confiaste más en la vara que en mi persona, le dijo, no vas a pasar a la tierra prometida.
Y muchas veces voy yo, vuelvo a decirlo, vamos a hacer salvo, ¿amén? Pero muchas veces voy yo, nos vamos a perder de cosas por querer encerrar a Dios en un método. ¿Amén? Muchas veces nos vamos a perder de entrar a cosas nuevas que Dios tiene para nosotros a causa de no poder renovar la mente. A causa de decir, no, yo lo aprendí de chiquito así y tiene que seguir haciendo de la misma manera. Se lo digo porque yo soy un religioso en recuperación. Yo de verdad que era bastante religioso. Era lo que había aprendido. Era lo que me imaginaba, como decía la pastora. Mica se imaginó. No sé qué imaginé. Una pava eléctrica. Se ve que mucho por la cocina no anda. Macateo ni hablar, un cargador. Pero muchas veces vos y yo tenemos imagen y concepto así de Jesús. Queremos un Jesús que habla todo paz y amor, que parece un hippie. Porque es el Jesús que nos vendieron, el Jesús que escuchamos, el Jesús que vimos en una película, el Jesús que vimos en una serie. Amén, y todo eso son Jesuses erróneos e incorrectos. El verdadero Jesús es el que está en la Escritura. Amén. Así que guarda con esto. Guarda con querer encerrar a Jesús y el poder de su señorío. Amén. En conceptos, en forma, por favor. Amén. Por eso a veces los apóstoles son tan criticados. Amén. ¿Dónde está escrito? Pero la palabra no dice que mayores cosas harán. Amén. En mi nombre, ¿no lo dice así? Y por eso a veces no se nos revelan estas cosas, por no renovar la mente y querer encasillar a Jesús. A Naamán le pasó exactamente lo mismo. Naamán era un general del ejército de Siria, dice que le agarró lepra. Y le llega una información diciéndole, en Israel hay profeta y hay un Dios que sana. Así que Naamán llega, imagínate cómo llega, era de un imperio, uno de los imperios más grandes en el mundo antiguo de Siria. Imagínate cómo llega con su carruaje, su soldado, y dice que llega a la casa de Eliseo, y Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. ¿Me estás siguiendo? Vos imagínate primero que le rompe el orgullo, porque ¿cómo no me va a salir a saludar a mí? Yo soy un general. Pero no sabía que era un profeta de Dios. Y primero lo que hace rompe con ese concepto que él tenía, de decir, no, como yo soy general, todos me saludan, todos me honran, este tiene que hacer lo mismo. Dice que Eliseo ni siquiera salió a saludarlo, le mandó a ver un servidor. Vamos a 2 de Reyes 5:9. Y vino Naamán, dice, con su caballo y con su carro, y se paró, dice que se fue a la casa de Eliseo. ¿Está escuchando? Entonces Eliseo le dio un mensajero, ni siquiera salió a abrirle. Es como vos y yo cuando te van a golpear la hora de la siesta. Diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Mira lo que le pasa a Naamán. Mira esto, se comió la película Naamán, como vos y yo es. Y Naamán se fue enojado, dice, diciendo, he aquí yo decía para mí. En otra versión dice, he aquí yo pensaba. Saldrá, mirá hermoso, mirá Naamán, saldrá luego, dice, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Ya tenía todo una película. Va a salir y va a decir, ahora en el nombre de Jesús sos sano. Y viene Eliseo y le dice, andá y lavate en el río Jordán. Le rompió la cabeza. Y se iba enojado, pero gracias a Dios que tenía unos siervos que le dijo, pero te están pidiendo algo re fácil del profeta. Naamán estuvo a punto, escucha esto, a punto de volverse leproso por no renovar la mente. Amén. Porque dice, yo pensaba, dice, que va a salir, me va a recibir, va a ponerse en pie, ¿está escuchando? Va a tocar el lugar de la lepra y la lepra sanará. Y así muchas veces somos vos y yo. Si Dios no se manifiesta de esta manera, no es Dios. Yo me imagino a Dios ahí mirándote abajo. Mirá. Ahora
me querés manejarme. Por eso tengo que renovar la mente, mi amigo. Amén. Para que Dios se me revele, para que Jesucristo se me revele. Encasillamos a Jesús en una forma, en doctrinas, en métodos. ¿Y sabes qué me voló la cabeza mientras preparaba esta palabra? Una pregunta que hace Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Fue el que preparó el camino, el Señor, amén. Y Juan el Bautista estaba ahí y fue el primero que reveló quién era Cristo. Le dijo: he aquí el Cordero, el que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni siquiera desatar sus sandalias. Dice: a él oírle. Después Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús y escucha esto, mira. Juan el Bautista fue el que experimentó las tres manifestaciones del Dios Padre al mismo tiempo. ¿Se acuerdan, no? Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús. Jesús el Cordero, el Hijo, lo estaba viendo en carne y hueso. Dice que viene la paloma. ¿Quién viene la paloma? Y dice que escucha una voz que dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vos imaginate ese Juan el Bautista después de que experimentas eso. Ese Juan el Bautista, yo creo que, bueno, nunca más va a ser el mismo. Nunca más le va a llegar la duda, nunca más va a tener miedo. Porque él dice, encima eran primos, dice: él es el Cordero. Y después tiene la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mismo tiempo. Tremendo. Pero ¿saben qué? Juan el Bautista está preso y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús. ¿Sabe qué le preguntaron? ¿Qué le mandó a preguntar? ¿Sabe qué? Me quebrantó mucho esta palabra, porque digo: no, no puede ser. Porque dice la palabra que no hubo otro profeta mayor que Juan el Bautista, nacido de mujer. Jesús mismo lo dijo. Que salieron a ver del desierto una vara que se inclina. Que salieron a decir un profeta, y dice Jesús: yo digo más que un profeta. Porque este es el que se habló que iba a preparar el camino. San Mateo 11:2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ven. Los ciegos ven, los cojos sanan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres les anuncian el Evangelio. Yo, mientras preparaba esta palabra, le pregunto a la pastora: ¿vos sentís que Juan el Bautista tenía duda de quién era Jesús? La pastora me dijo que no, que la pregunta no suena como duda. Si no sabe qué pasó, Juan el Bautista esperaba un Mesías distinto. Eso es lo que le pasó a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía: arrepentido porque el reino se ha acercado, generación de víboras. Era re picante Juan el Bautista para predicar. ¿Y sabes qué? Juan el Bautista tenía el concepto de que Jesucristo iba a venir con juicio. ¿Amén? Pero Jesucristo vino en gracia, en verdad, en amor. Por eso la pregunta de Juan el Bautista: ¿sos vos? Amén. No era que Juan tenía una duda acerca de Jesús, sino que tenía otro concepto de Mesías, uno que venía en juicio y no en gracia. Dice que el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y el primer profeta del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Sí, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Dice que en el lapso de Malaquías a Mateo hubo 400 años de silencio, que Dios no habló con nadie. Porque si vos te pones a pensar, decís: ¿dónde nacieron los fariseos? Porque hablamos siempre de los fariseos y se te pregunta: ¿dónde nacieron? En esos 400 años, Mati. Hubo 4 sectas que se levantaron, que son los fariseos, los saduceos, y los celotes y los esenios. Todos esperaban un Mesías. Todos esperaban un Mesías, pero ¿sabes qué? Todos tenían un concepto erróneo de Jesucristo. ¿Por qué eso lo crucificaron?
Ahora yo te pregunto, ¿qué concepto tenemos de Jesucristo? ¿Qué imagen tenés de Jesucristo? Y ahora te voy a leer un versículo donde te va a revelar verdaderamente cuál es la forma de Jesucristo. Así que los fariseos querían que le dé poder religioso. Los saduceos querían que el Mesías le dé poder político y económico. Los celotes, que eran como unos guerrilleros, querían que les ayude a derrocar el gobierno. Y los esenios querían que el profeta los ayude a conquistar el mundo. ¿Y saben qué Jesús? No cumplió ninguna de esas facetas, ninguna de esas funciones, porque tenía un concepto erróneo. Por eso la palabra dice: Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Hay otra canción que dice: ahora es mío. No sé si la saben. Jesús ahora es mío. No, son canciones que cantaba Pedro en las sinagogas. Por eso dice: Jesús vino a lo suyo. Por eso Jesús se para. Dice que cuando hace la entrada a triunfar a Jerusalén, dice que se para delante de Jerusalén y dice que Jesús llora. Jesús llora, le dice: oh Jerusalén, dice, cómo quise reunirte, como la gallina reúne sus polluelos. Por eso Jesús, cuando lo estaban clavando, decía: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Tenía la revelación. Después, otra palabra dice: ¿con qué compararé esta generación? Después, cuando Jesús habla acerca de Juan Bautista, dice: lo compararé con aquellos jóvenes, dice, que están en las plazas, que le tocamos canciones alegres, dice, y no bailaron. Le tocamos canciones fúnebres y no lloraron, dice. No entendieron el tiempo de su visitación. ¿Está escuchando? Tenían al mayor profeta que había existido, que existió en la tierra, que es Juan Bautista, y tenían a Jesús. Tenían a Maradona y a Messi. Y no lo sabían. Amén. Y un ejemplo más claro es Jesús en la transfiguración. Y acá donde Jesús revela su verdadera identidad. Dice que lleva a Juan, a Pedro y a Jacobo. Vamos a Mateo 17:1. Quiero que entendamos verdaderamente el mensaje de la transfiguración, porque lo hemos escuchado y lo hemos predicado y quizás no entendemos verdaderamente el mensaje de la transfiguración. Y ni siquiera sabemos la palabra que significa la palabra transfiguración. Sé que es una palabra sumamente difícil de pronunciar. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe lo que significa la palabra transfiguración? ¿Alguien quiere saberlo? Dice: la palabra transfiguración es una transformación de algo que implica un cambio de forma de modo tal que revela, escucha esto, su verdadera naturaleza. Dice que Pedro le dice: es bueno que estemos aquí. Dice que aparece Moisés y Elías. Dice: qué bueno es para nosotros estar aquí. Dice: ¿querés que te hagamos una enramada? ¿Querés que te hagamos una ofrenda? Le dice Pedro. Y Jesús no le responde. Dice que viene una nube y le responde el Padre. Le dice: él es hijo, a él oí. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Puedo imaginar un poco? ¿No me van a criticar si puedo imaginar? Si Jesús hubiese contestado, ¿cómo hubiese sido su voz? ¿Cómo hubiese sido la voz de Jesús si hubiese respondido? ¿Nos anima? ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Cuando Juan se le revela cómo era la voz de Jesús. Como estruendo de muchas aguas. Yo le pregunté al apóstol también, me dijo que sí, así que cualquier cosa le consultan al apóstol. Pero verdaderamente es el Jesús resucitado, el Jesús glorificado que se le apareció a Juan. ¿Se acuerdan que se le apareció a Juan? Que su rostro resplandecía como el sol. Dice que su pelo era blanco. Acá no da tanto detalle. Acá dice que el sol resplandecía, que su rostro resplandecía como el sol
¿Y qué dice el Apocalipsis? Lo mismo. Quiero que se lo voy a decir un ejemplo más claro para que ustedes puedan entender. ¿Alguien vio la película Transformers? ¿Alguno que no sea cristiano? ¿Qué eran los Transformers? ¿Eran autos o eran robots? Yo me acuerdo mientras preparaba esta palabra, el auto amarillo o el camión, el Optimus Prime. Cuando los veían los humanos, ¿qué hacían? Se convertían en auto. Pero usted ve la película y cuando no lo veía nadie, ¿cómo se transformaba? Verdaderamente lo que era. Esa es la imagen de Jesús. Jesús no usa sandalias. Jesús no tiene barba. Jesús no es el de la pasión de Cristo. Vane lo dijo exactamente antes de empezar, que tomó forma de hombre. Amén. El verdadero Cristo que vos y yo servimos es un Cristo resucitado. Sus ojos como llama de fuego, su rostro resplandeciente como el sol, su pelo como blanca nieve, y está sentado a la diestra de Dios Padre gobernando. Y tiene una vida plena para tu vida. No una religión, no normas, no costumbres, un estilo de vida. Jesucristo es vida, mi amigo. Jesucristo es vida, no es religión, no es ropa, no es corbata, no es saco, no es esto. Jesucristo es una persona que quiere vivir dentro de vos. ¿Se acuerdan de la película Los Hombres de Negro? Amén. Suena gracioso, pero para que ustedes lo puedan entender, cuando lo agarran y lo acorralan al último, al marciano, que había tomado un cuerpo de hombre. ¿Se acuerdan, no? Que le dice, pon tu mano en la cabeza. Y hace así, y se transforma en ese bicharraco que verdaderamente era lo que era. Eso es la transfiguración. Jesús sacándose el envoltorio y revelando quién verdaderamente era. Amén. No reglas, no normas, no una religión, una persona, y se llama Jesucristo. Muchas personas nos quedamos con el Cristo de los evangelios. Amén. Pero ese Cristo murió. Amén. Gracias a Dios por ese Cristo. Amén. Gracias a Dios por ese Jesús. Amén. Pero hay un Cristo resucitado que viene en juicio, que viene por su iglesia. Amén. Y que tiene una vida plena para tu vida. Amén. Y que quiere revelarse de tal manera que ya no vivas, amén, de lo que te cuenten, de lo que te digan, de lo que escuchás. Él quiere tener un encuentro contigo, quiere que lo conozcas. Amén. Y vamos a terminar con 2 Corintios 3:7. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso respecto en comparación con la gloria eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había sido abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, escuche esto, por Cristo es quitado. Amén. Por Cristo se cayó el velo. Amén. Cuando habla de ese velo que se arrancó, habla de la revelación de Cristo, no de entrar a un templo. Amén. Porque a veces lo usamos mal cuando decimos, vamos a entrar a la presencia de Dios porque se arrancó el velo. Es bueno ese concepto, pero verdaderamente
Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Es un fuerte aplauso a la palabra. Y hay un versículo que también lo usamos mal. Yo lo he usado muchísimas veces mal. Lo he usado para comenzar una reunión. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Vamos, repítalo. Termínelo. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Pero no está hablando la palabra para comenzar un culto. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sabe que responder? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿A dónde? En mí. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En mí. Por cuanto si el Espíritu está en mí, tiene que haber libertad. No está hablando de una libertad solamente de un culto, ¿se entiende? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En mí. Entonces, si vive en mí, tengo que tener libertad. Amén. Y esa libertad es que Dios quiere revelar a tu vida. Amén. Como decía Nato, no por la cantidad de horas, no por la cantidad de ayunos, que son buenos, son necesarios. Amén. Sino por la revelación de Cristo. Amén. Por eso Pablo fue transformado, porque se cruzó, le bajaron del caballo y le dijeron: Pablo, estás haciendo todas las cosas mal, Pablo. Yo te voy a demostrar verdaderamente quién soy. Y se le cayeron las escamas. ¿Sabe cómo se llama la predicación de hoy? La leyenda de San Agustín. Y me preguntaron varios: ¿va a hablar de algún santo? No entienden nada, ¿no? San Agustín nació en Tagaste, Argelia, el 13 de noviembre, 354 años después de Cristo. ¿Sí? Fue un escritor, teólogo, filósofo cristiano y después fue obispo, ¿sí? En África. Y dice que San Agustín dice que no entendía la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una misma persona. Dice que venía caminando sobre el mar y pensando en esto: ¿cómo puede ser posible? No lo puedo comprender, no lo entiendo. Dice que mientras caminaba, esto dice que pasó de verdad y otro dice que fue una leyenda. Vamos a tomarlo como leyenda, como una historia. Y dice que mientras caminaba, dice que pensando en esto: ¿cómo es posible? Quiero entenderlo, quiero razonarlo. Dice que ve un niño con un baldecito agarrando agua del océano y había hecho un pozo en la arena, y dice que iba y tiraba agua en el pozo. Dice que iba y agarraba en el océano, el baldecito, iba y tiraba agua en el pozo. Y dice que viene este San Agustín y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Le pregunta al niño. Y dice que el niño le dice: tratando de meter el océano dentro del agujero. Dice que San Agustín se ríe. Le dice: eso es imposible, le dice. Dice que el niño lo mira y le dice: tan imposible como que vos quieras meter a Dios en tu mente. Tan imposible como que vos quieras razonar y ponerle métodos a Jesucristo. Y dice que hoy San Agustín dice que se da vuelta y cuando vuelve a mirar ya no estaba más ese niño. Y muchas veces somos así, hoy yo. Queremos meter la potencia del Espíritu Santo, la potencia de Jesucristo en razonamientos, en una mente humana. Pues si no lo hace de esta forma, no es Dios. Yo lo aprendí así desde chiquito. Y vos y yo somos como a veces como San Agustín, queriendo razonar al Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice: si no fuese como niño, no vas a poder ver el reino. ¿Vas a ser salvo? Sí, vas a ser salvo. Pero hay cosas más profundas que el Señor se quiere revelar a tu vida. Hay cosas que Dios quiere revelarse más en profundidad a tu matrimonio. O vos creíste que naciste solamente para vivir un culto los sábados y nada más.
una oración durante toda la semana hasta llegar hoy sábado. No abrimos la palabra hasta que no venimos acá. Algunos ni siquiera traemos Biblia. ¿Usted cree que Jesucristo es eso? Iglesia, por favor, ¿usted cree que Jesucristo es eso? Él quiere revelarse todos los días en tu vida. Amén. Él quiere que lo lleve donde vos quieras que vaya, que toda la mañana puedas charlar con Él. Que tu matrimonio Él sea el centro. Por favor, rompamos con esas estructuras que hay en nuestra mente. Rompamos con esos métodos que hemos aprendido de chiquito. Hoy Jesucristo está más vivo que nunca. Amén. No te quedes con el Jesucristo de Netflix. No te quedes con el Jesucristo de la pasión de Cristo. El Jesucristo que estamos ministrando es el Cristo que tiene sus ojos como llamas de fuego. Te invito a que te pongas de pie, por favor.